Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación. Para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Buenas noches, estamos iniciando aquí el segmento Después de Milei que integra el programa Después de la Deriva. Para nosotros es un enorme placer y un orgullo poder abrir este espacio que, si bien tiene el nombre del apellido del presidente argentino, en realidad se pregunta cómo salimos después de toda la basura capitalista que nos ronda. Y por eso este es un espacio donde también abrimos puertas y ventanas para comunicarnos con compañeros y compañeras de otras latitudes, pero que sin embargo caminan y trabajan en pos de construir ese mañana que nos merecemos. Y hoy tenemos el orgullo muy grande en una comunicación doble que estamos teniendo con el Cauca colombiano y con Panamá. Por un lado está un viejo y querido compañero, viejo porque hace muchos años que lo conocemos, que es Manuel Rosenthal, un querido militante, él, su compañera Vilma, gente que nos ha venido acompañando y que hemos también acompañado nosotros en diversas oportunidades, aprendiendo mucho, compartiendo muchas cosas, y a través de él llegamos a Panamá para conocer a Jesús Alemancia, sociólogo, educador popular, pero fundamentalmente comunero del pueblo Guna, un pueblo que fue la primera comunidad indígena en generar autonomía en América Latina, con lo cual hay una tradición muy rica allí, y para nosotros es un enorme placer poder estar en comunicación con ambos. No sé si están por allí, ambos dos. ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, hola. Bueno, un enorme placer tenerlos, ¿eh? Gracias por arrimarse a este programa que se emite aquí desde la ciudad de Buenos Aires. Lo vamos a aprovechar a Jesús en principio para que nos cuente, estuvimos compartiendo hoy algunos textos, algunas cuestiones. Panamá parece ser un lugar que está bastante lejos de nuestra imaginación política también. Y sin embargo, leyendo algunas cosas que el propio Jesús nos compartía, vemos con horror, pero también con lógica, que estamos padeciendo problemas muy similares. Y la primera pregunta es justamente ¿cómo está Panamá hoy desde la visión tuya, Jesús? Bueno, yo creo que habría que precisar algunas similitudes de pensamiento entre los señores presidentes, ¿no? Prácticamente el presidente Mulino reproduce muchas de las aspiraciones y prácticas del presidente Milei, ¿no? Y yo creo que ya con eso nos ubica un poco en el actuar y en los impactos que estamos viviendo a raíz del surgimiento de cómo la democracia representativa está derivando en un régimen autoritario, ¿no? Entonces, hace ya aproximadamente una semana salimos de una larga huelga de 80 días en donde se mezclaba toda una serie de elementos, ¿no? De elementos y factores que fueron abriendo en su momento la crisis. Y una de esas fue la reforma a la pensión, ¿no? Esta sería la segunda reforma que estamos viviendo, lo único con la gran diferencia que en esta ocasión ya no hay mundos paralelos, ¿no? Porque en la primera reforma en el 2005 se había creado todo dos pilares que sostenían la caja. Se mantuvo la solidaridad, pero con una línea de tiempo en el que, llegado a estas fechas, se sabía muy bien que
iba a haber un déficit programado por los empresarios y por la élite de gobierno, ¿no? Entonces siempre estuvo la consideración de que el pilar de la solidaridad estaba en crisis y que había que hacer una reforma más profunda y pasar a las famosas cuentas individuales al estilo chileno. Y entonces cuando se da la reforma se inicia entonces toda una serie de mecanismos que han fracasado y que inclusive el mismo presidente no le interesaba. Estas famosas mesas de diálogo y de concertación que las Naciones Unidas siempre ha estado llevando de un lado para otro. El mismo presidente dice, no, yo no voy a concertar ni dialogar. Yo solo voy a escuchar lo que ustedes quieran decir, pero yo voy a decidir la manera en que esto se va a dinamizar. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Y de ahí vino la declaración de la huelga. Y yo creo que un elemento importante que nos permite entender lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Después de los 80 días, es quienes estuvimos realmente manteniendo la huelga, ¿no? Y básicamente esto fue dos sectores, los trabajadores, ¿no? Los trabajadores de la construcción que tienen ha sido hasta ahora uno de los más poderosos sindicatos del país, el Suntrax, el Magisterio, siendo una de las organizaciones más combativas que tiene el país, y tercero, el movimiento indígena, ¿no? Entonces hubo mucha discusión en el caso del movimiento indígena desde los territorios, porque los empresarios y los políticos alegaban de que, bueno, ¿por qué las comunidades están participando si ellos no forman parte de la economía formal y no pagan y no entregan cuotas a la seguridad social, ¿no? Que entonces lo veían como algo que realmente estaba de más en el proceso de enfrentar la reforma. Pero resulta que es una mezcla por eso hablaba de elementos y factores, ¿no? En el 23 que hubo la derrota de un contrato minero, yo creo que, bueno, son discusiones que en el resto de América Latina creo que hemos de tener, los estallidos, ¿no? El 23 hubo un estallido en donde aquí las famosas teorías de vanguardia, las vanguardias necesarias para dirigir las movilizaciones entraron en crisis. Y entraban en crisis porque la rabia social estaba extendida, ¿no? Y 23 significó la movilización de todo el pueblo, niños, ancianos, vendedores ambulantes, o sea, fue una explosión lo que hubo, ¿no? Y la gente de manera autónoma participaba, escuchaban digamos, a las organizaciones, a las plataformas de lucha, pero era más bien el ánimo rebelde de vivir una situación tan fea, ¿no? Entre la pobreza, la violencia, la inseguridad de todo tipo, la gente actuó. Entonces, y en esta ocasión no hubo tal movilización y no hubo tal estallido. Ese fue el cálculo que se había pronosticado a las plataformas de lucha. Avancemos, comencemos nosotros, que la gente se va a incorporar en el proceso. Y resulta que no se incorporó. Pero entonces habían algunos temas que latentes, más allá de la reforma de la pensión. Y uno de esos temas fue la entrada de Trump al gobierno de los Estados Unidos, en el cual, por la mediación de los tratados de Torrijos-Carter y su famosa campaña de hacer más grande de nuevo América, una de las primeras cosas que él dijo fue que Estados Unidos tenía que volver nuevamente a controlar el canal. Y eso también provocó en su momento sobre todo entre sectores políticos e intelectuales,
una crítica a no enfrentar la visión de Trump de tomarse el canal, y eso también abrió una brecha de crisis en la crisis. Se mezcló con la pensión. Y lo tercero fue el debate sobre la minería. Hubo una promesa del presidente Mulino de que en sus 3 programas de urgencia estaba la apertura nuevamente de la minera, que es de capital canadiense, aunque a estas alturas uno no puede decir si es capital canadiense, porque hay capital chino, hay capital de Corea del Sur, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, bueno, en realidad, como esto se dinamiza el capital a nivel global, ahí ya no hay identidad en algún sector, ¿no? Sino que todos participan de una forma u otra. Entonces, explica en parte la razón por la cual el movimiento indígena entra en el escenario, ¿no? Porque una visión de esa situación es que hace varios años atrás, antes de que se volviera a renegociar el contrato minero, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del actual ministro de Economía del país, que tiene una consultora empresarial, había proyectado la transformación de Panamá en un modelo de desarrollo minero. Entonces, eso de una forma u otra alertó a la población y se veía que si se abre la mina, se desarrolla el famoso modelo, eso quería decir que nuevamente la mirada volvía a un territorio indígena, ¿no? Que es donde está ubicado Cerro Colorado, ese es en el occidente de Panamá, eso es camino a Costa Rica. Y resulta que mucho se pensó, bueno, es que si se logra esto, quiere decir que dentro de varios años, ¿no? El segundo yacimiento más grande del continente de cobre puede nuevamente entrar en el proceso de debate de inversión de capital externo, ¿no? Entonces, digamos que es un punto de arranque por las razones por las cuales el movimiento indígena entonces comienza a moverse, ¿no? Pero eso se agravó en la medida en el que cuando se desarrollan los 80 días de huelga, también comienzan los bloqueos. Y ahora resulta que esos bloqueos se estudiaron, ¿no? Las fuerzas de seguridad estudiaron la manera como las comunidades hacían su lucha en las carreteras y montaña adentro. Entonces hubo todo un modelo que luego pudimos entender cuál era la propuesta de las fuerzas de seguridad para ejercer la violencia, ¿no? Y el dibujo fue impresionante y la conclusión a la que llegamos fue que el Consejo de Seguridad se dedicó a estudiarlo, ¿no? Y era las unidades de control de multitudes de la Policía Nacional eran los que limpiaban las carreteras, limpiaban los caminos, y luego la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Fronteras, era quien entraba a las comunidades a reprimir. Pero además se dieron cuenta de que los campamentos de lucha tenían una logística interna en las comunidades. Entonces, cuando ellos comienzan a romper los bloqueos en las carreteras, ellos se dan cuenta de que una forma de control es quitarle la comida a los campamentos de lucha, ¿no? A los bastiones. Y comenzó todo un programa de entrar a las comunidades y sacar todas las comidas, los productos que pudieran servir para que los campamentos estuvieran a lo largo de la carretera, ¿no? Entonces comenzaron con eso. Y lo segundo, comenzaron a reprimir indiscriminadamente y además a llevarse presos gente que no tenía que ver directamente con las movilizaciones. Entraban a las casas y dentro de las casas sacaban a los muchachos
y se los llevaban presos. Entonces, así que era como todo un plan de desalojo en la carretera, represión en las comunidades, y cuando las comunidades, la población comenzaba a ir hacia la cordillera central, entonces entraba la tercera fuerza de seguridad, el servicio aeronaval, que es una mezcla de marina con helicópteros y aviones. Entonces, esos terceros entraban más adentro digamos, a corretear a los que entraban más hacia la montaña para protegerse. Y entonces comenzaban a tirar gases y a reprimir desde el aire, ¿no? Y eso provocó un quiebre, porque nunca se había pensado de que se iba a desarrollar una estrategia de contrainsurgencia social de ese tipo, ¿no? Entonces, eso provocó un quiebre internamente, pero luego hubo una zona indígena que es una mezcla entre trabajadores de las bananeras, ¿no? Casi el 95% de la mano de obra de la chiquita son compañeros del pueblo Nove, ¿no? Y ya había habido una represión en el 2010, habían quedado ciegos y hubo muertos, y ellos siempre alegaron de que ellos iban a esperar su momento, y para ellos este era su momento. Así que ellos se habían preparado, ¿no? Toda la región se había preparado para enfrentar a la policía. Y ese fue el último espacio que se reprimió. Y de ahí viene pues una historia muy fea de violencia y de represión y de violación de los derechos humanos. Uh-huh. ¿No? Hay gente desaparecida, se llevaban a los jóvenes presos, y entonces luego lo pusieron a pasearse por todo el sistema penitenciario del occidente. Cuando al final la gente comenzó a presionar, no los devolvieron al territorio, sino que los dejaron a mitad de camino, ¿no? Ustedes arreglan cómo van a llegar a su casa. Entonces, en esa zona, ahora mismo es donde estamos tratando de tener un registro de todo lo que sucedió, y está saliendo cosas muy feas, ¿no? Cosas realmente horrorosas del nivel de represión que se ejerció en la provincia de Boca del Toro, que es una provincia frontera con Costa Rica. Uh-huh. ¿No? Y cuento todo esto un poco porque ahora entramos en otra fase, ¿no? En una fase en donde la narrativa, el debate es si hubo derrota o no hubo derrota, ¿no? Para el movimiento social panameño. Y la fase en esta continuó con la misma lógica: cómo destruir las plataformas de lucha, no dar oportunidad a ningún tipo de plataforma, ni comité, ni movimiento social y popular instalado, ¿no? Y a cambio de eso, generar un movimiento apegado al poder, ¿no? Y eso se ve muy bien en el movimiento sindical. En el movimiento sindical se comenzó a generar un pacto, porque la promesa que sigue ahora es que viene inversión externa por los embalses del canal, por un gasoducto que va a pasar por el canal, un tren que va de la ciudad de Panamá hasta la frontera con Costa Rica, ¿no? Entonces esa es la promesa que él dice: ya limpié a la gente que siempre molesta cuando comenzamos nosotros con la inversión externa, así que ahora sí puedo implementar todo lo que yo le propuse a la población bajo un lema: acá Chenchen es plata, en el lenguaje vernacular de la calle, ¿no? Dice, bueno, no, es que ahora se abre los tiempos del Chenchen, ¿no? Pero claro, después de haber ejercido un nivel de violencia que nunca habíamos vivido en los términos que se dieron, sobre todo en estos 2 últimos meses. Uh-huh. Estamos escuchando a Jesús Alemancia desde Panamá, este combo de represión, extractivismo, avances sobre derechos adquiridos, bueno, nos suena muy familiar. Creo que tiene que ver también con una época
del expansionismo de Estados Unidos, del sionismo. Manuel Rosenthal, ¿qué nos querés aportar a esta conversación de la que sos culpable? No, lo primero es lo evidente, justamente lo que comentaba Sergio. ¿Por qué no sabemos de Panamá nada? Porque hay esa campana que blinda, pero además no es solo una campana externa, mediática, desde los poderes, también es una campana interna. Hay un prejuicio, pregunto, porque lo planteo para la discusión, hay un prejuicio contra Centroamérica en general, Panamá en particular, hay una perspectiva que se ha construido y la conecto con esto, que es lo que quisiera oírte comentar. Provoco un poquito más diciendo esto, Jesús, mira, la perspectiva todavía me imagino que provoco también a las y los que nos escuchan, porque asumimos que nos están contando algo de Panamá, que es una zona por allá remota, tropical, del canal, de vacaciones, de edificios, de Panama Papers para meter dinero, todo eso, esa imagen que tenemos. Y cuando lo que empezamos a escuchar aquí es que Panamá en realidad tiene una cantidad de cosas para enseñarnos y una trayectoria impresionante de luchas, de resistencias, de represión. Y entonces no estamos escuchando a un hermanito menor, tendríamos que estar escuchando a hermanitos mayores. Entonces yo quisiera así hacer la pregunta directa sobre eso. Aquí hay una historia larga de lucha permanente de pueblos indígenas y de otros pueblos, sindicatos, estudiantes y demás. Ese contexto ahora está enfrentando, o me equivoco, una estrategia y una intención de exterminio, de eliminación, de destrucción de una larga historia de lucha y resistencia ignorada por los propios movimientos y procesos sociales en su mayor parte. ¿Es así? Sí, te diría que casualidad hace unas horas estaba con... Perdón, Jesús, hay un sonido, no sé si es de tu computadora o... Sí, un segundo que no, es el otro compañero que tiene prácticas de saxofón. Está muy bien. Hay que reprimirlo. Es muy tremendo esto que marcás, Manuel, y es muy cierto además, ¿no? En principio esta ajenidad que al menos a nosotros nos resulta con la situación de Panamá, y a la vez el relato que hace Jesús, que es desgarrador y que resuena tan claramente, ¿no? Porque están viniendo por todos nosotros, ¿no? Así es, y si no escuchamos y no conocemos de y desde Panamá, el riesgo que corremos es mucho más grande, porque aquí lo que está sucediendo y lo que están haciendo es enorme. Creo que ya llegó, ¿o no? Por ahí suena el saxofón, todavía no lo ha podido reprimir. Pero sí, esa historia larga, y cuando uno va a Panamá, y cuando uno ve, es como parte de lo mismo que... cómo se vive Panamá, cómo se ve Panamá, que tiene cosas distintas, específicas y similares también. Pero, por ejemplo, ahí hay un canal que no hay en ninguna otra parte. La ciudad de Panamá es impresionantemente gentrificada, pero no para las y los panameños, Claro. Sino son edificios balnearios, casas de retiro. Panamá es un banco, es una banca para lavar dineros, para guardar dineros, todo lo de Panamá Papers. Entonces hay toda una infraestructura. Ese es el destino de Panamá desde cuando la crearon. Y frente a eso es como el corazón del proyecto imperial fascista, y no esperaban oposición. Es más, yo no sé si la gente sabe, nosotros le decimos gringos a los gringos. ¿De dónde salió eso? De Panamá, del canal, que la gente escribía en las paredes del canal Green Go, el dólar, y de ahí todas y todos decimos gringo. Entonces esta oportunidad que da después de la deriva
para conversar con Jesús, empieza, ojalá, a que nos reconozcamos recíprocamente, y hay muchas cosas ahí. No sé si regresó Jesús. Se ve que está Sí, perdiendo. sí, ya. Ahí está. Sí, explicaba que hace un rato yo estaba con unos muchachos de la universidad que a raíz de todo esto que le he contado, hay una efervescencia de búsqueda de respuestas a qué nos pasó, ¿no? Y son jóvenes, lo explico porque creo que es un rasgo continental, ¿no? Son muchachos de universidad, militantes estudiantiles, formados en una tradición de la izquierda latinoamericana común, ¿no? Pero me llamó la atención la pregunta de uno de ellos que me hacía, me dice, yo lo único que sé es que he aprendido cosas que yo nunca antes había visto, ¿no? Y eso a mí me cambia la forma de entender las cosas. Claro, él se estaba refiriendo a una comunidad indígena en Verá que durante varios días enfrentó a la policía de fronteras, ¿no? Pero lo impresionante fue que la policía de fronteras tuvo que movilizar cantidad de tropas porque no podían tener control sobre el área, ¿no? Entonces este muchacho dice, pero acá nosotros intentamos hacer algo así y nada, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas y no andar pensando de qué manera se desarrollan las luchas en los contextos. Creo que tenemos que comenzar a aprender de los compañeros en Verá, ¿no? Y ir y visitarlos y preguntarle a ellos cómo es que ustedes pudieron tener a la policía de frontera locos, ¿no? Por varios días. Y hay una foto que es una foto increíble, que es un comunero en medio de gases lacrimógenas que seguía de frente y luchando contra la policía, ¿no? Entonces, pero es que yo no sé qué voluntad de lucha puede tener alguien que se enfrente de esa manera, sin temor ni miedo. Entonces, y cuento esto porque es una manera de que también hay un proceso de quiebre en esa militancia, y por eso dice que es un rasgo que está en todo el continente, con la izquierda del continente, pero se va rompiendo en la medida en el que van viendo que hay otro sentido y otra lógica en la vida en los territorios indígenas, muy distinta, ¿no? Y que es una cantera para el aprendizaje organizativo, para el aprendizaje de los proyectos de vida que se desarrollan, ¿no? Entonces, y me alegró que los muchachos se preguntaran, ¿no? Estuvieran cuestionándose, bueno, ¿y ahora qué hacemos con eso que vimos? Y con los compañeros noves que también se enfrentaron de una manera decidida frente a la policía, y nosotros no logramos nada en la capital. Pero claro, es el contraste y es una pregunta permanente. ¿Por qué ellos sí generan en la policía? Porque uno escucha a la policía y dice, es que ir a un territorio indígena para nosotros es muy duro, porque allá nos enfrentan, allá nos salen huyendo, ¿no? Se nos vienen encima. Entonces ellos siempre, la policía siempre piensan, ojalá no nos manden a los territorios indígenas, porque ahí todo es complicado, ¿no? Y ahí además es la zona en donde más baja tenemos, en términos también de que salen golpeados y salen prácticamente inmovilizados. Un segundo que se me está acabando la batería. La batería. Ya. ¿No? Entonces, esos son temas que han surgido. Por otro lado, fenómenos que a veces siento que la intelectualidad más tradicional de la izquierda no entiende. Una ciudad de provincia,
es la migración indígena la que siempre mantiene la lucha, ¿no? Claro, pues no se han dado cuenta de que todas las periferias urbanas en el occidente, ¿no? La periferia urbana de las ciudades provinciales es básicamente migración indígena, de gente que no tiene, o sea, dónde ir y piensan que llegar a una ciudad provincial le va a dar alguna oportunidad y luego se dan cuenta de que en realidad no hay posibilidad de sobrevivir en el mercado formal, ¿no? Entonces, son fenómenos que van surgiendo, pero creo que también esto es un diálogo, y en este caso he estado insistiendo en que tiene que ser un diálogo. Ya sabemos que hay sectores medios, hay gente, parte de la población que está alimentada por el racismo, está alimentada por toda una serie de pensamientos negativos hacia las comunidades indígenas, pero el diálogo con los que quieren abrirse a entender el sentido de vida de una manera distinta, siempre pienso que es necesario, porque lo que nos permite es crecer, ¿no? Y en esto hay diferencias internas, ¿no? Si hay un sector explosivo, pero es por su historia de racismo y de explotación, los territorios indígenas del occidente, ¿no? Es la gente que más ha sufrido explotación y racismo, ¿no? Y eso explica en parte también por qué razón es el sector más combativo del movimiento indígena, ¿no? Y si lo vemos del otro lado, ¿no? Del lado del oriente, la zona pegada a la frontera con Colombia, allá hay otro fenómeno muy distinto, y eso hace la diferencia, pero que tiene que ver con la manera como se construyó el régimen autonómico, ¿no? Antes, en términos porcentuales, el mundo intelectual indígena estaba muy centrado en Cunayala, ¿no? Pero es que estaba centrado porque desde la interpretación cultural había un compromiso, ¿no? Y además un compromiso que tiene mucha historia. Tiene que ver con el Caribe y la piratería, ¿no? Holandeses, franceses, ingleses, que para combatir la corona española se establecían, hacían alianzas en el territorio. Y una de las cosas que siempre ha sido persistente ha sido mandar a los muchachos en los barcos piratas, y hay muchas historias de esas. Entonces los muchachos salían hacia el Caribe, llegaban a Europa o a la costa de Estados Unidos y volvían, ¿no? Entonces volvían hablando inglés o conociendo algo de francés, pero claro, era la gente que se movía con los piratas. Y esa tradición quedó mucho en las comunidades de la costa, y por eso es que desde esta interpretación que hacían los abuelos, ¿no? No tenemos temor de que salgas de viaje y te vayas lejos, ¿no? Entonces, algo que siempre le había comentado a Manuel, siempre la salida era interpretada como aprender otro idioma, aprender otra cultura, ver otras ciudades que nosotros no podemos ver, ¿no? Y siempre decían, puedes ver y comprender todo, pero a lo que no puedes renunciar, ¿no? Es a tu lágrima, ¿no? Porque tu lágrima viene de tu ser. A eso es lo que no puedes renunciar. Entonces, esa dimensión se fue mezclando y creó y generó, pues, digamos, una élite intelectual indígena en el país, en el que esto permitió entender muchas cosas y ser puente de negociación dentro del sistema de partidos, ¿no? Entonces puede ser en parte de la explicación de por qué todo se negocia en el oriente, ¿no? Y en el occidente, por qué se dan tantos conflictos y tanto combate, ¿no? Es apasionante el relato que hace Jesús,
y muy interesante. Te pregunto un poco en relación a estos estallidos de los que vos dabas cuenta de los últimos años, ¿qué pasó con esas organizaciones de pueblos originarios del occidente y las resistencias citadinas o urbanas? ¿Hubo puentes de comunicación entre esos frentes, digamos, de lucha para impedir algunos atropellos o siempre fueron peleas parciales o regionales, por decirlo de alguna manera? Lo que pasa es que en el occidente, bueno, este país es el país más raro de América Latina, ¿no? Nosotros somos mesoamericanos hacia el occidente, una parte, ¿no? Por lo del canal, las dos principales ciudades del canal es básicamente cultura caribeña, ¿no? Y tenía que ver con los trabajadores antillanos que se quedaron. Y luego pues todo el proceso de tránsito. Entonces puedes venir a Panamá y te vas a Santo Domingo o a San Juan, no vas a ver mayor diferencia cultural. Pero hacia el occidente te vas a encontrar con otras cosas, y hacia el oriente hay una historia más próxima a Colombia, ¿no? Por la famosa guerra de los 1000 días, a inicio del siglo XX y final del XIX, nosotros fuimos parte de la guerra de los 1000 días en Colombia. Entonces, es una mezcla en el que se da todo esto y resulta que la manera como la élite empresarial generó los regímenes autonómicos es un poco pensando mucho en Cunayala, ¿no? No se puede permitir que se tenga más control territorial. Entonces, cuando en el occidente el pueblo nobe comienza a movilizarse para garantizar el régimen autonómico, la fórmula política fue neutralizar la posibilidad, y la hizo a partir de dos situaciones. Uno, internamente se generó vía sistema electoral tres pilares. Una estructura de poder electa por el Estado que participaba en las elecciones, ¿no? Diputados, alcaldes, concejales y representantes de corregimiento. Luego, otra estructura que también participaba en el sistema electoral, pero mezclada, que era la que decía qué día se hace la elección de los caciques generales, regionales y locales, vía electo. Y luego otra elección, que era la elección al Congreso General. Y resultaba que de una forma u otra tenías tres fuentes de poder que no logran balancearse y provocan, inclusive ahora el Estado se queja, es que es una zona ingobernable. Claro, los electos y puestos por la administración central son los que tienen los fondos públicos. Los otros dos dependen del primero. Entonces, claro, eso provoca alianzas, crisis, inestabilidad institucional. Pero lo otro fue, en esta provincia de mayoría indígena, no podemos permitir que este régimen autonómico controle hasta la frontera con Costa Rica. Entonces vamos a segregar territorio para que eso sea una provincia, y es el gobierno central quien la administra. Y así nos evitamos todo el nivel de conflictividad que siempre hay en Occidente con el pueblo nobe. Entonces resulta que en esa provincia la mayoría es nobe, pero hay fenómenos muy, muy particulares, ¿no? Como se ha urbanizado la población, resulta que se ha perdido mucho el novere, ¿no? El idioma. Pero aún así, los jóvenes y los niños de esas localidades, cuando uno le pregunta si son nobe, ¿no? Ellos dicen que sí, ellos lo reafirman. Yo no hablo el idioma, pero yo soy un nobe, ¿no?
Pero ese fue efecto de segregar el territorio para que el Estado central tuviera control sobre esa segregación y separar entonces el régimen autonómico. Por lo que generó también a la vez fue un pueblo muy combativo, porque ya le digo, es como acá en el lenguaje más vernacular, ¿no? Es un pueblo muy sufrido, ¿no? Es un pueblo sumamente sufrido y la voluntad que ellos tienen y ellos lo han entendido, que la única manera en la que ellos han logrado tener garantías y derechos es movilizándose y luchando, ¿no? En el caso del Oriente es negociando, pero claro, porque también tienes una élite, inclusive un mundo de capas medias urbanas que todavía están en transición con la costa, de profesionales indígenas, ¿no? Que son los que negocian a veces las entradas políticas con la administración del Estado. Entonces, pero aquí entramos en un tema de reflexión que creo que hay que hacer, por más que a veces la izquierda cuestione, y es entender el sentido de vida de las comunidades, la lógica que subyace detrás de las decisiones que se hacen, ¿no? Y eso es lo que no logran entender. ¿Por qué el movimiento indígena, cuando decide algo, hay participación? La gente va, la gente lucha, la gente participa abiertamente. ¿Y por qué en los otros movimientos no se logra eso? ¿Y por qué? Tiene que ver con esto del sentido de vida, ¿no? Y además también hay algo que es permanente. ¿Qué voy a perder? Si me desprecian, si me acusan que soy una carga para el presupuesto social, si me dicen que no sirvo para nada, ¿no? ¿Qué voy a perder? Tengo más que ganar que perder. Si me dices todos los días que somos un caso perdido para el Estado, ¿no? Entonces, eso, no conectar lo que se puede ganar con lo que se ha perdido en la historia larga, ¿no? Es no entender entonces la mentalidad de las comunidades. Estamos escuchando. Yo ahí quería, perdón. No, dale, quería agradecer la participación de Jesús, quedar como comprometidos a seguir explorando esta familiaridad que nos genera la situación panameña, tan parecida y tan dolorosamente parecida a la nuestra, y seguir en contacto, por supuesto, para seguir conociéndonos, porque obviamente la pelea también exige que nos reconozcamos y que caminemos juntos y juntas. Manuel, te interrumpí. Sí, no, es que quería aprovechar por eso. Ahí nombraste de paso autonomía y que no querían proyecto autonómico. Yo creo que aquí es esencial reconocer que aquí hay, simplificando, pero en lo grande hay Panamá, que no es Panamá, es Banambá, y espero que nos expliques de dónde viene eso y qué quiere decir. Pero aquí lo que hay es el primer pueblo autónomo de este continente, el pueblo indígena, que se enfrentó a todo el proceso de Estados-Nación. Incluso Panamá es un robo, una construcción, así como son de ridículas todos nuestros Estados-Nación, el de Panamá es particularmente absurdo, era el canal y este proyecto, pero aquí hay una lucha por confrontar desde las autonomías el proyecto imperial. Eso es una síntesis, pero desde una perspectiva diversa de pueblos indígenas arraigados a territorios. Entonces, lo de la comarca y la autonomía, eso cómo nos marca a todos y todas, no solo desde Banambá, no en Panamá nomás. Recién en la primera hora del programa, perdón que te interrumpa, Jesús, estuvimos con un compañero hablando justamente del pueblo nación mapuche. Bueno, estamos atravesados por estas cosas. Si querés contarnos brevemente lo de Banambá y los vamos despidiendo y agradeciéndoles muchísimo por este contacto aquí con Después de la Deriva, con Después de Milei. A ver, yo creo que hay dos palabras que había que un poco entender, ¿no? Banaba en Tulegaya es a qué distancia. Se interpreta según el contexto de diálogo, ¿no? Es como preguntar a qué distancia está.
pero también se entiende como allá a lo lejos. Entonces, y eso viene pues de una interpretación que hacía uno de los líderes indígena del siglo XX, ¿no? Él dice, no, es que cuando nos preguntaban, nosotros respondíamos allá a lo lejos, está a esta distancia, ¿no? Y la otra creo que palabra que valdría la pena en algún momento reflexionar es Abya Yala, ¿no? Y que tiene que ver con el carácter de una historia de la formación de la tierra. Y Abya Yala es como hablar de la tierra nueva, la tierra joven, la tierra que emergió en el ciclo de conformación del territorio, de la tierra, ¿no? Entonces tiene que ver con cómo florece la naturaleza en una tierra nueva, ¿no? Ese es el significado que hay con Abya Yala, una tierra que florece, que es nueva, ¿no? Después de haber pasado por distintos ciclos de formación, y los cunas somos, digamos, los pobladores de esa tierra nueva y los cuidadores de esa tierra nueva. Ese es en realidad el significado de Abya Yala cuando la gente interpreta el origen del nombre del continente. Perfecto. Bueno, Jesús, un gusto conocerte. Gracias, Manuel, por permitirnos este contacto. Y seguimos caminando, entrelazándonos. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, Muy buenas hasta noches. pronto. Igual.